Realmente el infierno es un tema que se predica a lo largo y ancho de toda la Biblia. Jesús hace principal énfasis en él. Claramente Jesús lo que quiere es advertirnos y salvarnos del infierno. Y que entendamos los alcances que esto tiene. En estas filminas vamos a intentar explicar todo lo que tenga que ver con el tema del infierno. ¿Qué es lo que sabemos del infierno? Eso es lo primero que debemos de preguntarnos. Jesús lo llama Gena, que es el nombre del basurero municipal de Jerusalén, donde ¿qué sucedía ahí? Se quemaba la basura. Fuerte. Hay que tener cuidado porque si estas palabras salen de Jesús, el tema no es jugando. Y la comparación con el infierno es el basurero municipal de Jerusalén. Esa es la comparación de Jesús. El infierno es un lugar de pura maldad, es un lugar aterrador y está desprovisto de toda esperanza y es un lugar eterno. Aquí vamos a entrar en un debate, que era lo que mencionaba Mau ahora. ¿El infierno es eterno? En este momento, ¿el infierno existe? ¿Está habitado el infierno? La respuesta es no. ¿Es un lugar eterno? La Biblia dice que sí. Sin embargo, hay un grupo de personas que dicen que el castigo no es eterno, sino que simple y sencillamente las personas llegan, reciben su castigo y son aniquiladas. Vamos a hablar de todo esto. ¿Qué más sabemos del infierno? Nuestros amigos de Estados Unidos, el 58% de los estadounidenses creen el infierno y dicen que el infierno existe. Pero vean qué bonito el número que está abajo. Solo el 2% cree que van a terminar ahí. Solo el 2%. Jesús, como la máxima autoridad moral y espiritual más influyente de toda la historia, habla extensamente del infierno. Es muy vacilón porque en algunas iglesias el tema es tabú. Rolando empezó diciendo que en varias iglesias no se predica sobre la muerte. Y el segundo tema, tal vez que menos se predique, es el infierno. ¿Por qué? Porque es más bonito llegar y que me hablen de que voy a ser feliz, de que mi vida va a cambiar, de que me van a intentar convencer de que con Dios voy a estar bien y de que la vida cristiana es un jardín de rosas. Pero no, el tema del infierno es un tema que es bíblico, y es importante que descubramos los alcances que el infierno tiene. ¿Qué dice Jesús? Evangelio de Marcos. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús dice que el fuego nunca se apaga. En Mateo 25 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hago énfasis, al fuego eterno, dice Jesús. Mateo 13: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ojo con el crujir de dientes, que fue lo que explicó Mau ahora. Y esto tiene mucho que ver. Sigue Mateo 13, más adelante. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Según lo que acabo de leer,
que está en la Biblia, el infierno es un lugar de tormento eterno. Repito, el infierno es un lugar de tormento eterno. ¿Nos gustaría estar atormentados por una eternidad? No lo creo. ¿Cómo lo detalla la Biblia? La Biblia lo describe como un lugar de llamas y de oscuridad. Aunque las llamas sabemos que producen luz y pueden eliminar de alguna manera o disminuir la oscuridad, y podríamos decir que son contradictorios. Pero el punto aquí es que, según la descripción que hace la Biblia, representan tormento y sufrimiento. La oscuridad y las llamas, cuando nos referimos al infierno, estamos hablando de tormento y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque también podríamos pensar en que en algunos lugares de la Biblia nos dice, bueno, es que también nos pasan por fuego para que seamos moldeados, para que vayamos creciendo, y no, la típica de que somos un diamante y nos están puliendo, ¿verdad? Sí, está todo bien, pero para efectos infernales representa sufrimiento eterno. Su verdadera esencia es que los humanos, en su naturaleza, eligieron estar separados de las bendiciones de Dios para siempre. Estar separado de Dios tiene una sola consecuencia: la muerte eterna. Y tengo que pagar por eso. El infierno es un lugar de tormento y se sufre intensamente. Aquí hay algo terrible. La Biblia dice que no habrá arrepentimiento en el infierno. ¿Recuerdan el capítulo que les leí de Hebreos, donde decía que hay una sola muerte y después vendrá el juicio? La oportunidad la tenemos ahora, no después. El crujir de dientes que decía Mau. La ira humana es constante contra Dios. Esto significa un juicio continuo. Vamos a ver, si el infierno es un lugar eterno, de castigo eterno, y la Biblia dice que ahí va a haber el crujir de dientes, o sea que las personas, que era lo que nos explicaba Mau ahora, que las personas van a estar maldiciendo y diciendo, es que ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? O sea, la Biblia lo que está diciendo es que ese crujir de dientes va a ser eterno. Significa que el castigo de Dios va a seguir eterno sobre estas personas. El infierno no es un lugar alentador, no es un lugar agradable, y no hay margen para el arrepentimiento. ¿Quiénes van a estar en el infierno? Por supuesto, aquellos que no fueron redimidos por Jesús y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Ya Mau lo explicó claramente en la parte previa de quiénes son los que pueden estar en presencia de Dios y quiénes van a estar destinados al castigo eterno. En Hechos 2:37 al 39 dice lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. Repito, arrepentíos y bautícense, que fueron dos frases que van juntas, que Mau las dijo ahora. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llame. Y aquí podríamos meternos en un tema también del bautismo, del rol que juega el bautismo en esto, del rol que juega el bautismo en nuestras vidas, pero eso es otro tema que no vamos a tocar en esta oportunidad.
Vean, aquí esta se los trae. Ok, la pregunta es, ¿el infierno es igual para todos? Entonces tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Hay un pecadímetro o hay un pecadómetro que mide qué pecado es más que otro? La respuesta es muy sencilla. Todo pecado nos aparta de Dios. Todo. Sea que yo le robé un chicle a Mau o fuera que cometió un asesinato. Cualquier pecado en su dimensión nos aparta de Dios. Desde esa óptica, el pecado nos separa de Dios. Desde esa óptica todos los pecados vendrían siendo igual. Pero en el momento en que Dios emite su juicio y yo ya estoy condenado, como Dios es un Dios justo, me va a decir, José, vos te robaste 2 jocotes, 3 chicles, te robaste un radio de un carro, le hiciste una zancadilla a una compañerita en la escuela, vas a pagar por esto. Vuelvo y repito, pero eso sucede en el momento en que ya estoy condenado. En ese momento sucede, y esto es muy importante. Jesús dijo, vámonos ahora a la Biblia. Habiendo hecho esta explicación, nos vamos a la Biblia. Dice, Jesús dijo que ciertas ciudades sufrirían más que otras, porque se negaron a arrepentirse a pesar de los milagros que se habían realizado ahí. Leo puntualmente Mateo 11 del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo en que han vestido ásperos y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto os digo, repito ahí, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. O sea, van a haber niveles de castigos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo para emitir su justicia. Dios nunca va a ser injusto. Castigo. Esto lo prueba lo que acabamos de leer. Y aquí viene otro tema. Aquellos a los que se les ha dado más bienes, talento, raciocinio, a todos esos se les va a exigir más. Según lo que dice Lucas 12. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Yo sé que estamos hablando de que va a haber castigos según, vamos a recibir el castigo los condenados según lo que hayan pasado o lo que hayan hecho. Pero aquí hay un principio que no debemos de perder de vista. Dios nos manda a ser buenos administradores de lo que poseemos.
de todo lo que poseemos. Si ustedes tienen una empresa, Dios les va a pedir cuentas por esa empresa. Si tienen una familia, Dios les va a decir qué hicieron ustedes con esa familia. Dios lo que quiere es que seamos buenos administradores de lo que Él nos permite tener. Me desvío un poquitito del tema, pero me era inevitable mencionar esto que mencionaba Lucas, pero también hace claramente mención a lo que les decía de estos niveles de castigo. El infierno, tormento eterno. Aquí aparece nuestro amigo Flavio Josefo y lo cito como una fuente no bíblica, porque también es interesante ver qué decía gente de la época. Flavio Josefo, que sabemos que fue contratado por el Imperio Romano para poder llevar récords o llevar ciertos récords de lo que sucedía en la época, él afirma lo siguiente, dice: los malvados son castigados con tormento eterno y experimentan prisiones eternas. Esa era la conclusión de Flavio Josefo. Nos vamos a la Biblia ahora. En Mateo 25:46 dice: los no redimidos irán a castigo eterno. El Salmo 81:15, Antiguo Testamento: los que aborrecen al Señor le fingirán obediencia, y tiempo su castigo será para siempre. Vean, este versículo se las trae, porque dice que hay gente que le va a fingir obediencia. Eso significa que hay gente que está en las iglesias y que no es salva. Eso significa eso. Luego, Tomás de Aquino, me voy al final, dice: un pecado, la teoría, ya voy a explicar la teoría de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice: un pecado contra Dios es infinito. Mientras mayor es la persona contra que se comete el pecado, más grave es el pecado. Y Dios es una grandeza infinita. Por lo tanto, se merece un castigo infinito. Esto se refiere a que, por ejemplo, si voy yo y le pego un golpe a Mau, no es lo mismo que pase el presidente de la República y yo le pegue un huevazo al presidente de la República. Y evidentemente, ¿qué va a traer más consecuencias? De que le haya pegado al presidente de la República. Digamos que el presidente era Carlos Alvarado, vamos, por aquel. Bueno, seguimos. Esa era la teoría de Tomás de Aquino. Ok, ahora aquí hay otro tema con el castigo eterno. Recuerdan que les dije al principio que hay dos corrientes. La primera corriente es la que la mayoría de los creyentes o cristianos se basan en la Biblia, en que hay un castigo eterno. Ahora, según lo que acabamos de leer, yo estoy de ese lado. Y yo pienso porque la Biblia lo dice. Sin embargo, hay otro grupo que es el aniquilamiento, que es lo que dice, que lo explicaba también rápidamente. La persona está en el infierno, recibe su castigo y Dios lo fumiga. ¿Verdad? Los ateos postulan esto. ¿Por qué? Porque el ateo, al igual que nuestro amigo doctor de la primera parte de la charla, dice que simplemente es como desconectar un televisor. Desconectamos el tele y listo, se acabó. Y que por lo tanto ahí muere el tema, no hay esperanza. Algunos cristianos afirman que para la vida eterna es reservada para los salvos. Los condenados son aniquilados. No hay tormento eterno. Los aniquilistas, suaves, porque esa es otra raza, proponen que sí hay condena en el infierno, pero es temporal o no eterna. Luego el alma se destruye. Entonces, aquí tengo que traer a estos señores. Todos estos señores
son grandes teólogos y grandes creyentes de la palabra de Dios. Aquí vemos personas como Tomás Aquino, vemos Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards, John Wesley, Agustín de Hipona, etcétera, etcétera. Todos ellos creen en el castigo eterno. El otro día leía un libro y me llamó mucho la atención. Estaba leyendo un testimonio que estaba dando una persona atea. Y la persona atea decía que él sigue fiel en su ateísmo, pero que le da mucho miedo que grandes pensadores que él sigue sean creyentes. Que eso le daba él admitía que eso le daba cierto miedo, que las personas que él seguía o que consideraba personas relevantes para su trabajo eran cristianos. Y eso no lo dejaba en paz. La utilidad del infierno. José, ¿el infierno sirve para algo? Sí, sirve para algo. Dios y el infierno existen para tener un recordatorio de que la justicia divina se impondrá. Los seres humanos no se van a salir con la suya, serán responsables de sus acciones. Jesús lo dijo muy claro: arrepiéntanse o perecerán. La doctrina del infierno nos recuerda que hay una responsabilidad ante Dios. Las consecuencias de separarnos de Él son espantosas y miserables. Vean, para cerrar este capítulo, antes de que Mau entre el tema del cielo, quiero hacer una reflexión final. Cuando estábamos preparando esta charla, hay puertas que no se deben de tocar. Hay líneas y rayas que no debemos de pasar. El diablo está esperando cualquier resbalón que demos para que nos apartemos de Dios. ¿Saben cuánto necesitamos para apartarnos de Dios? 2 segundos en Facebook, es todo lo que necesitamos. Más de eso no. Por favor, no crucemos líneas que no hay que cruzar. Ouijas, películas de terror, ocultismo, esoterismo, son líneas que no debemos de cruzar. Todo tiene un límite. El infierno es terrible. Yo no me imagino un castigo eterno. Y como dijo Mau, debemos de caer de rodillas. Deberíamos de estar inclinados dándole gracias a Dios porque nos permite conocer su palabra y su revelación. Y cierro diciéndoles lo que nos dijo, lo que acabo de leer. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando del mensaje, estoy hablando de la palabra. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento que estamos adquiriendo? Porque Dios nos va a pedir cuentas de absolutamente todo. Seamos buenos administradores.